Sí. Buenos días, muchísimas gracias por acudir a esta rueda de prensa en la que vamos a presentar nuestras propuestas en materia de personas con discapacidad y sus familias. Las familias con hijos con discapacidad se enfrentan a un angustioso problema: la falta de continuidad de los servicios públicos entre la etapa educativa, una vez que finalizan su transición a la vida adulta con 21 años, y la atención sociosanitaria. Si somos decisivos para condicionar el próximo Gobierno de La Rioja, Ciudadanos ampliará las plazas públicas en centros de día y talleres ocupacionales y diversificará la tipología de esas plazas, de tal manera que acompasaremos la oferta con la demanda y extenderemos la protección a personas con discapacidades diferentes a la intelectual, según se contempla ahora. De esta manera, no se producirán interrupciones en el proceso, lo que resulta determinante tanto para promover la autonomía personal de las personas con discapacidad y que no caigan en la dependencia, como la conciliación laboral de sus familias. En 2024 estarán disponibles otras 50 plazas públicas en estos centros de día y ocupacionales, cuyo coste presupuestario ascendería a 1,4 millones de euros. En toda La Rioja existen 265 plazas públicas en centros de día para la discapacidad y otras 317 en centros ocupacionales. Todas están gestionadas por diferentes entidades del sector privado, del sector asociativo, que cuentan con un concierto del Gobierno de La Rioja. Según refleja el informe del Ministerio para el curso 2022-23, hay 250 alumnos con discapacidad escolarizados en la educación especial en La Rioja. Cuando finalice el curso, en este julio, entre 20 y 25 de esos alumnos habrán contemplado su etapa de transición a la vida adulta y se encontrarán con que el sistema público no les provee de una solución para su desarrollo vital y para la conciliación de sus familias. La Consejería de Educación conoce las cifras de alumnos escolarizados en educación especial y, por tanto, de potenciales solicitantes de plazas en centros de día o talleres ocupacionales. Y la de servicios sociales, el volumen de plazas existentes y si alguna se quedará libre. Pero parece que no se comunican para definir la partida presupuestaria destinada a los conciertos de plazas públicas en esos centros de día para la discapacidad o talleres ocupacionales para la discapacidad, en la medida necesaria para cubrir esa demanda proyectada y previsible y para evitar que las familias sufran unas desesperantes listas de espera. Tenemos que recordar que en cuanto a listas de la dependencia, La Rioja se encuentra entre las 4 comunidades que tienen unas listas de espera más altas. De hecho, aunque tenemos que celebrar que el presupuesto invertido durante esta legislatura en materia de esos conciertos para las plazas públicas se ha incrementado en 4 millones de euros, esto es un 33%, el problema que se produce es que más de la mitad de ese incremento ha sido consumido por la inflación. Y por eso solo se ha traducido en la creación de 2 nuevas plazas públicas en centros de día y de 13 en talleres ocupacionales. Si somos decisivos, el próximo Gobierno de La Rioja planificará la oferta de plazas públicas en centros de día y centros ocupacionales con una anticipación de 2 años vista para acoplar la oferta y la demanda, porque la Administración dispone de la información idónea para poder dimensionar adecuadamente esa oferta de plazas públicas. No obstante, y para empezar a atajar las carencias actuales, sumaremos 50 plazas que, como comprobarán, tomamos como referencia el doble, esa previsión a 2 años vista, de esos nuevos 25 jóvenes con discapacidad que van a integrar en el sistema sociosanitario de nuestra comunidad y que estarán disponibles en 2024. Además, incidiremos en la especialización de la tipología de esas plazas con discapacidad, porque ahora mismo están muy enfocadas a la discapacidad intelectual y quedan otro tipo de discapacidades sin cubrir. Según las cifras de los presupuestos generales de la comunidad autónoma, el coste de cada plaza oscila en torno a los 27.800 euros, de lo que derivamos ese importe de 1,4 millones de euros que les comentaba anteriormente. Ciudadanos incluye en su programa otras muchas medidas dirigidas a las personas con discapacidad y sus familias. Extender la oferta de ocio inclusivo, también en los colegios, y extenderla hasta los 21 años. Mejorar la coordinación entre la atención sanitaria y sociosanitaria, especialmente relativo a los tratamientos terapéuticos como rehabilitación, logopedia o psicología a través de gestores de casos especializados. Introducir ese visual, un programa de videointerpretación en lengua de signos en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario y también en los servicios de empleo, además de formar al personal para que sepa utilizar ese programa. Promover la organización de actividades extracurriculares en las que convivan los alumnos con discapacidad y los alumnos sin discapacidad, de tal manera que a los primeros se les promueva su autonomía personal y a los segundos se les facilite una sensibilización en materia de discapacidad.
o mantener el repertorio de alternativas docentes durante julio, porque ahora mismo solo se ofrece un servicio de ludotecas que no incluye el servicio indispensable de logopedia. En todas estas iniciativas subyace el mismo propósito que en la principal, que es garantizar un itinerario de desarrollo vital para las personas con discapacidad, a la vez que se asegura una conciliación laboral adecuada para sus familias. Son medidas que completarán las acciones que hemos impulsado desde la oposición y que han concitado la unanimidad de todos los grupos. Por ejemplo, la creación de una unidad especializada en enfermedades raras y genética clínica, la contratación de intérpretes de lengua de signos en el Parlamento de La Rioja, o las enmiendas a la Ley de Accesibilidad Universal, que, entre otras, han abordado recursos para los procesos electorales, la inserción laboral o la preservación íntegra de la cadena de la accesibilidad. Durante esta legislatura hemos demostrado un compromiso tangible con las personas con discapacidad y sus familias y también con los trabajadores del sector. Lógicamente, si condicionamos el próximo Gobierno de La Rioja, daremos continuidad a ese compromiso, con el mismo enfoque de prevención para que las personas con discapacidad no lleguen a caer en la dependencia, lo que supone el primer presupuesto indispensable, insoslayable, para garantizar su plena inclusión en nuestra sociedad. Muchísimas gracias y quedo a su disposición para las preguntas.